El amanecer caía sobre la tierra reseca como una manta de fuego. El sol apenas asomaba detrás de las montañas pelonas de la sierra del Tepozán, y ya el polvo comenzaba a levantarse en remolinos inquietos que danzaban sobre el camino real. Nada más mexicano que ese silencio de pueblo temprano, donde solo se escuchan los cascos lejanos de algún jinete madrugador y el canto de un gallo cansado. María Fernanda avanzaba despacio, abrazando a su pequeño hijo Emiliano contra el pecho. Sus pasos se hundían en la tierra suelta con un crujido seco. El rebozo negro que llevaba desde la muerte de su esposo la hacía verse más delgada, más consumida por la vida dura. Sus ojos oscuros, aunque hermosos, estaban apagados por noches sin dormir. Pero lo que más dolía era el llanto ahogado de Emiliano. No era berrinche, era miedo puro. Ese miedo que se mete entre las costillas y no suelta. Ya, mi amor, ya casi llegamos, susurró ella, aunque no sabía realmente a dónde. La deuda que su difunto esposo había dejado era una sombra que la perseguía desde meses atrás, pero solo la noche anterior había descubierto lo peligrosa que era. 3 hombres habían llegado al rancho pidiendo lo que les correspondía. Ella había resistido, temblando, pero firme. Y esa firmeza fue la que los enfureció. Mañana volvemos, y si no pagas, nos llevamos algo que valga la pena, dijo uno, mientras el otro pateaba la puerta de madera. María sabía exactamente que era algo que valga la pena. Por eso huyó antes de que el sol calentara el adobe. A lo lejos divisó San Bartolo, un pueblito escondido entre lomas áridas, con sus casitas blancas y techos de teja rojiza. El aire olía a mezquite, a tortilla recién puesta en el comal y a un tipo de soledad que solo existe en los pueblos olvidados del siglo XIX. Cuando llegó a la plaza pequeña, vio la cantina El Rastrojo, con unas cuantas sillas afuera y 2 caballos amarrados. La madera estaba vieja, despintada, y el viento hacía chillar las ventanas como si se quejaran del calor. Fue entonces cuando lo vio. El vaquero. Al principio, no supo si era real o una ilusión del cansancio. Estaba recargado en el poste de la entrada, con el sombrero ladeado y los brazos cruzados. Alto, moreno, de rostro sereno pero marcado por algo más profundo, una tristeza vieja quizá, o un cansancio del alma. Su camisa de manta estaba remangada y dejaba ver antebrazos fuertes, curtidos por el sol. No tenía el aire fanfarrón de los hombres que querían impresionar, más bien, una calma peligrosa, de esas que solo tienen los que ya han vivido demasiado. Cuando la vio llegar, la observó con ojos serenos, pero atentos. Primero miró a Emiliano, luego al rebozo negro, luego a su expresión cansada. No dijo nada, pero su postura se enderezó un poco, como si un resorte interno se activara. María quiso pasar de largo. No tenía ganas de miradas ajenas. Pero Emiliano jaló su falda. Mamá, ¿cuándo vamos a descansar? Antes de que ella respondiera, el vaquero habló con voz profunda y tranquila. Allá adentro tienen agua fresca, dijo, sin moverse de su sitio. Si quiere, puedo pedirle un vaso al niño. Está haciendo un calor muy perro pa' andar caminando así. María frunció el ceño, desconfiada. No necesito nada, respondió ella, firme. Gracias. El vaquero no se ofendió. Asintió despacio. Como guste, señora. No más ofrecí. Pero algo en la mirada del hombre la inquietó. No era una mirada invasiva, ni de interés indebido. Era, humana. Atenta. Como si viera lo que ella intentaba ocultar. De pronto, se escuchó un estruendo detrás de ellos. 2 hombres salieron de la cantina tambaleándose, empujándose y riendo. Uno de ellos, borracho como mula, casi choca con María. «Quítate, vieja», gritó, y trató de agarrarla del brazo. Ella retrocedió de golpe. Emiliano se aferró a su cintura, aterrorizado. Antes de que el borracho pudiera tocarla, una mano firme lo sujetó del hombro. «Suélteme, compa», dijo el vaquero. No era una orden gritada. Era una advertencia suave, como el gruñido bajo de un perro bravo. El borracho volteó furioso. «¿Y tú quién demonios eres?» El vaquero no respondió. Simplemente sostuvo su mirada con serenidad. Esa serenidad que intimida más que un grito. El silencio entre ambos se volvió como una cuerda tensa. Finalmente, el borracho retrocedió, murmuró insultos y se fue tambaleando con su compañero. María soltó el aire. «Gracias», dijo, casi a regañadientes. «No tiene que agradecerme», contestó él. Cualquiera habría hecho lo mismo. Ella negó con la cabeza. No, no cualquiera. En los últimos meses había visto lo peor de los hombres. «Me llamo Sebastián»,
se presentó él entonces, inclinando apenas la cabeza. Estoy de paso. Y usted parece necesitar un respiro. María tragó saliva. Hablar con él la hacía sentir expuesta. No tengo por qué contarle nada, dijo. No, no tiene por qué, admitió él. Pero a veces es más peligroso caminar sola que hablar con un extraño. Ella iba a responder algo tajante, pero se escuchó un galope. Varios, rápidos, levantando polvo desde la entrada del pueblo. María sintió que el corazón se le rompía. Ese sonido, lo conocía. Emiliano empezó a llorar, bajito. Mamá, vienen ellos. Sebastián giró la cabeza hacia el camino. Sus ojos cambiaron. Se volvieron duros. Protectores. María no sabía nada de él. Pero cuando los jinetes doblaron la esquina levantando una nube de polvo, comprendió que ese vaquero solitario no estaba hecho para ignorar el llanto de nadie. Mucho menos el de un niño. O el de una madre desesperada. El galope se fue haciendo más fuerte, como si el corazón del pueblo empezara a latir a golpes de herradura. Desde la puerta de la cantina, una nube de polvo avanzaba sobre el camino real, tragándose la luz suave de la mañana y volviéndola áspera, amarillenta. Los hombres que estaban adentro dejaron de hablar, uno recogió las cartas, otro empujó la botella al centro de la mesa. San Bartolo conocía ese ruido. Era el sonido de los hombres que venían a cobrar lo que, según ellos, nadie podía negarles. María sintió que las piernas se le aflojaban. Sujetó a Emiliano contra su falda, casi escondiéndolo detrás de su cuerpo. El niño ya no lloraba fuerte, pero su respiración temblorosa lo delataba. Sebastián se incorporó despacio. Se puso el sombrero con un movimiento automático, como si fuera parte de un ritual viejo. Sus ojos se endurecieron, pero su voz siguió siendo tranquila. Métase más dentro, le dijo a María, sin rodeos. No se quede en la puerta. Me van a encontrar, susurró ella, con la garganta seca. Vienen por mí. Por lo que creen que les debo. Sebastián se le acercó un paso, lo suficiente para que ella pudiera sentir el olor a cuero, polvo y algo de tabaco viejo en su ropa. No era un olor desagradable, era el olor de un hombre acostumbrado al camino. Una cosa es que lo crean, respondió él. Y otra que se los dejemos tan fácil. Ella lo miró, incrédula. Ni me conoce. Y usted tampoco me conoce a mí, replicó, con calma. Pero a veces la vida no pregunta. Nomás nos pone a gente enfrente y uno decide. Afuera, los cascos se detuvieron. Después, el chirrido de los frenos de cuero al detener a los caballos. Voces roncas, una carcajada. El cantinero, don Lino, se acercó con prisa contenida. Sebas, murmuró, casi sin mover los labios, son los mismos de anoche. Los que preguntaron por el rancho de Julián. María cerró los ojos un segundo. Sintió que el nombre de su difunto marido le abría una herida que todavía no cicatrizaba. Por favor, murmuró ella, apenas audible. No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Sebastián la miró fijamente, y por un momento, detrás de esa calma firme, se asomó algo roto. Ya tengo suficientes muertos en la conciencia como quedarme sentado mientras unos cobardes asustan a un niño, dijo, casi para sí. Entonces se giró hacia don Lino. ¿Todavía tiene el cuartito de atrás? El que usaba guardar costales de maíz. Sí, pero está medio lleno. Con que quepan ella y el niño, alcanza. María sintió una punzada de orgullo herido. No necesito que me escondan. No es por usted, respondió Sebastián, con una dureza que en realidad era preocupación. Es por él. Si lo ven, van a querer usarlo doblarla. Eso hacen hombres como esos. Las palabras la atravesaron porque eran verdad. Su coraje no servía de nada si Emiliano terminaba en sus manos. Bajó la mirada, derrotada. Emi, susurró, inclinándose hacia el niño, vamos a jugar a las escondidas, ¿sí? Nos toca escondernos a nosotros. El niño parpadeó, tratando de entender. ¿Y si nos encuentran? No nos van a encontrar, intervino Sebastián, con una voz tan firme que, por un segundo, ella misma quiso creerlo. Yo me encargo. Don Lino abrió una puertita al fondo de la cantina. El cuartito era oscuro, con olor a costal viejo y a madera húmeda. Apenas entraba una línea delgada de luz por arriba. María apretó la mano de su hijo. Antes de entrar, se volvió hacia Sebastián. Si se meten con usted por mi culpa, sus ojos brillaban de angustia. Él negó despacio.
Ya me han pegado balas más pesadas que estas broncas, dijo con un intento de sonrisa. Nomás no haga ruido. Ella dudó un segundo. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomó la muñeca de Sebastián con la mano libre. Sus dedos flaquitos y tibios apretaron la piel morena de él. No sabe lo que está haciendo, murmuró. Esos hombres no conocen la palabra perdón. Sebastián la miró, y en ese contacto breve hubo algo que ninguno de los dos supo nombrar, miedo compartido, quizá, o un entendimiento silencioso entre dos almas golpeadas. Yo tampoco, contestó él, suave. Pero sí conozco la palabra límite. Ella lo soltó al fin y entró con su hijo al cuartito. La puerta se cerró, dejando una oscuridad casi total. María abrazó a Emiliano, sentía su corazón latiendo contra el suyo, desbocado. Afuera, la puerta de la cantina se abrió de golpe. Lino, rugió una voz gruesa. Saca mezcal, que venimos secos como breña. Sebastián regresó a la mesa donde había estado antes, como si nada. Se sirvió un poco del agua tibia que quedaba en el vaso. Su pulso estaba firme. Había aprendido hacía años a controlar el temblor, por más que el miedo le rondara como un zorro hambriento. Entraron 3 hombres. Uno de ellos, el que iba al frente, traía un chaleco de cuero oscuro y un bigote perfectamente recortado, demasiado cuidado para la rudeza del camino. Sus botas estaban más limpias que las de sus acompañantes. Ese era el que mandaba. Buenos días, don Evaristo, saludó don Lino, con una sonrisa nerviosa. Evaristo. María, detrás de la puerta, sintió que el nombre le helaba la sangre. Ese fue el primero que había cruzado la puerta de su casa la noche anterior. ¿Ha visto pasar por aquí a una mujer con un chamaco? Preguntó Evaristo, sin rodeos. Morena, bonita, con rebozo negro. Se llama María Fernanda. El silencio se volvió pesado. Sebastián se llevó el vaso a los labios, lento. Por aquí pasan muchas Marías, comentó don Lino, encogiéndose de hombros. Ya ves cómo son los nombres en estos rumbos. Uno de los hombres dio un paso al frente y tomó a Lino del cuello de la camisa. No venimos a jugar, viejo. Sabemos que salió del rancho al amanecer. La vimos en el camino. Llegó al pueblo. No se desaparece así nomás. Detrás de la pared, María apretó los dientes para no soltar un sollozo. Emiliano escondió la cara en su pecho. Sebastián dejó el vaso sobre la mesa con un golpecito seco. Si van a ahorcar a don Lino, háganlo afuera, dijo, sin levantarse. Aquí uno viene a quitarse la sed, no el gusto de vivir. Los hombres se giraron hacia él. Evaristo lo miró de arriba abajo. ¿Y tú quién eres, amigo? Nadie. Solo un vaquero que madrugó mucho para que le arruinen la mañana. Hubo una risa corta, burlona, de uno de los acompañantes. ¿Y no has visto a la mujer que decimos? Insistió Evaristo. Sebastián sostuvo su mirada. En otro tiempo, se habría quedado callado, evitando problemas. Pero llevaba años huyendo de sus propios fantasmas, evitando tomar partido, dejando que las injusticias pasaran de largo mientras él seguía su camino. Había un nombre que le pesaba en la conciencia, Alma, su esposa, y el llanto de un niño que ya no estaba para llorar. Esta vez no pudo. La vi en el camino, admitió. Traía al niño de la mano. Cara de susto. Cara de alguien que quiere que la tierra se lo trague antes de que alguien lo alcance. María apretó más fuerte a Emiliano. Él se estremeció. Entonces sabes de quién hablamos, replicó Evaristo. Esa mujer nos debe. Bueno, su muerto nos debía, pero las cuentas no se borran nomás porque alguien se muere. Sebastián entrecerró los ojos. Una deuda no justifica asustar a un chamaco, dijo, despacio. Ni andar amenazando a la gente en su propia casa. ¿Y tú qué sabes? Escupió Evaristo. El difunto firmó papel. Papel que dice que si no pagaba, el rancho y todo lo que estuviera ahí pasaba a mano de don Casimiro. El nombre del hacendado cayó como piedra sobre el ambiente. Don Casimiro, dueño de Medio Valle, hombre que manejaba jueces y soldados con el mismo gesto cansado con el que se limpiaba el bigote después de comer. Nadie le ganaba un pleito. El rancho es una cosa, respondió Sebastián. La gente es otra. Evaristo lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Te gusta hablar mucho para no ser nadie. Sebastián se levantó al fin. No hizo ruido con la silla. Se puso frente a ellos, pero sin adoptar pose de reto. Solo estaba ahí, firme, con la barbilla ligeramente alzada. Yo también trabajé para hombres como tu patrón, dijo,
en voz baja. Antes de que se me muriera lo que más quería en la vida. Desde entonces, aprendí a escoger cuándo meterme y cuándo seguir de largo. Hoy es de esos días que no se pueden dejar pasar. El silencio se volvió denso. Don Lino tragó saliva. ¿Estás seguro que quieres esto, vaquero? Preguntó Evaristo. Sebastián pensó en Alma, en el hijo que había enterrado años atrás en un pueblito parecido a ese, también seco, también olvidado. Pensó en cómo nadie salió a decir nada cuando la fiebre se lo llevó porque así es la vida en el campo. Miró hacia el cuartito, aunque nadie pudo notar ese gesto mínimo. Más seguro que de muchas otras cosas que he hecho. Uno de los hombres se llevó la mano al cinto, pero Evaristo lo detuvo con un gesto. No era tonto. Un tiroteo dentro del pueblo le traería problemas con el cura, con los pocos soldados que pasaban de vez en cuando. Él prefería el miedo silencioso. Está bien, dijo, suavizando la voz. No venimos a hacer escándalo. Nomás quiero que sepas que esa mujer no puede esconderse para siempre. El papel existe, la deuda existe, y don Casimiro no olvida. Si anda por aquí, el pueblo lo va a saber. Y cuando la encontremos, más le vale que entregue las llaves del rancho y las tierras. Si se pone necia. Sonrió de lado, sin terminar la frase. No hacía falta. ¿Y al niño? Preguntó Sebastián, probándolo. Los niños crecen mejor en manos de gente que tiene con qué mantenerlos, respondió Evaristo, con esa seguridad de los hombres que se creen dueños del destino ajeno. Era un peligro moral, más que físico, la idea de que podían decidir por la vida de otros como si fueran ganado. Sin decir más, Evaristo se dio media vuelta. Revisen el pueblo, ordenó a sus hombres. Pregunten en la plaza, en la tienda, donde sea. Si alguien la está escondiendo, lo sabré. Salieron, dejando atrás el olor a polvo y amenaza. Sebastián se quedó de pie unos segundos, respirando hondo. Sentía como la vieja rabia, esa que había mantenido enterrada por años, se removía bajo la piel. Don Lino se acercó a él. Te estás metiendo en camisa de 11 varas, muchacho, murmuró. Esos no se tientan el corazón. Yo tampoco, respondió Sebastián. No cuando se trata de un niño. Caminó hacia la puerta del cuartito y la abrió despacio. Dentro, la penumbra guardaba el miedo de María. Ella alzó la vista, con los ojos brillosos, esperando lo peor. Se fueron por ahora, dijo él. Pero van a revisar el pueblo. Emiliano se aferró a la falda de su madre. ¿Nos van a encontrar? Preguntó, con esa vocecita rota. Sebastián se agachó un poco, quedando casi a la altura del niño. No lo tocó, pero sus palabras fueron como una mano en el hombro. Te lo prometo, chamaco, mientras yo esté aquí, nadie te va a arrancar de los brazos de tu mamá. María lo miró, sorprendida por la fuerza de esa frase. No puede prometer eso, susurró. No sabe contra quién se está poniendo. Don Casimiro tiene gente en todas partes. Jueces, militares, hasta el cura le tiene miedo. Sebastián sostuvo su mirada. Entonces no es solo su pleito, dijo. Es el de todos los que vivimos en esta tierra y estamos cansados de que nos traten como si fuéramos cosas. Ella apretó los labios, luchando entre el impulso de creerle y el miedo que le decía que corriera lejos. ¿Por qué lo hace? Preguntó al fin. ¿Qué gana usted metiéndose en esto? Por un momento, Sebastián pareció más viejo. Porque una vez, yo también tuve una familia, confesó, con la voz baja. Y no pude salvarla. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era solo miedo, era un puente. Dos dolores, distintos, se reconocían sin necesidad de más palabras. María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde que Julián murió, sintió que alguien entendía esa sensación de haber llegado tarde a todo. Si se queda cerca de mí, dijo ella, con franqueza, también corre peligro. Si me voy, respondió él, igual corro peligro. El mundo ya no es seguro para nadie. La única diferencia es si uno se va a dormir sabiendo que dejó solos a los que podía ayudar. Sus miradas se sostuvieron un segundo más de la cuenta. No había caricias, no había palabras dulces. Solo una tensión callada, un respeto nuevo, una chispa que no tenía nombre todavía. Entonces, la voz de uno de los hombres de Evaristo se escuchó desde afuera. Aquí hay huellas frescas de caballo. Y no son de los nuestros. Sebastián se irguió de inmediato. Van a reconocer la montura, murmuró María, palideciendo. Es la única con la silla remendada de ese lado. Un galope corto, un caballo inquieto.
Voces más cerca de la puerta. Sebastián apretó la mandíbula. Esto ya no es solo esconderse, dijo, mirándola de frente. Van a venir directo por usted. Y en ese instante, los tres entendieron que el tiempo de huir se estaba acabando. El vaquero solitario tendría que elegir, seguir siendo un hombre de paso, o hacer de esa madre y su hijo la última causa por la que valía la pena arriesgarlo todo. La puerta de la cantina volvió a crujir. Y el peligro entró, esta vez, con nombre y dirección. El aire en la cantina se volvió tan denso que parecía que podía cortarse con un machete. Afuera, los pasos de los hombres de Evaristo resonaban entre el polvo del camino real. Era un sonido decidido, casi metódico, como si ya supieran que la presa estaba cerca. María sintió que el pecho se le apretaba hasta doler. Abrazó a Emiliano más fuerte, temblando. Sebastián se colocó frente a la puerta, a medio paso, como quien está dispuesto a convertirse en muralla humana. No había arrogancia en su postura, era simple instinto. Protección. Don Lino pasó un trapo por la barra, pretendiendo normalidad, aunque el temblor leve en sus manos lo delataba. La puerta se abrió sin tocar. Entró uno de los hombres de Evaristo, un sujeto de barba rala y mirada torva. Se detuvo justo en el umbral, dejando que la luz del sol recortara su figura como un mal presagio. «Otra vez tú, vaquero», dijo con sorna al ver a Sebastián. «¿Qué? ¿Ahora eres portero de cantina?» Sebastián no respondió. Solo inclinó un poco la cabeza, como si invitara al hombre a hablar claro. «Encontramos huellas frescas», continuó el hombre. «Una montura remendada en el lado izquierdo. Igualita a la de la mujer que buscamos. Si está aquí, más vale que salga. No queremos problemas». El silencio fue tan profundo que incluso el chirrido del viento se apagó. María apretó los dientes, luchando contra las lágrimas. La idea de entregar el rancho no la asustaba tanto como la de perder a su hijo. Sebastián dio un paso hacia adelante. «Aquí no hay ninguna mujer con esas señas», dijo con voz firme. «Y aunque la hubiera, este no es su territorio ni el de su patrón. San Bartolo nunca ha aceptado capataces que se sienten dueños de todo». El hombre soltó una risita burlona. «Siempre hay uno que se quiere hacer el valiente. Hazte a un lado». Sebastián no se movió. «Si quiere buscar, búsquele en la plaza», insistió él. «Aquí no hay nadie pa' ustedes». La tensión se estiró como cuerda al borde de romperse. El hombre llevó la mano a su pistola. María sofocó un grito. Emiliano apretó la falda de su madre con uñas temblorosas. Entonces se escuchó la voz de Evaristo desde afuera. «Déjalo», ordenó, seco. «No desperdicies balas». El hombre bajó un poco la mano, irritado. Evaristo entró con paso tranquilo, como si estuviera de visita y no cazando a una madre desesperada. Sus ojos se posaron en Sebastián con un gesto casi curioso. «Me contaron lo que dijiste hace rato», comentó. «Eso de que uno debe saber cuándo meterse. ¿Tú crees que hoy es tu día de héroe?» Sebastián lo miró sin pestañear. No buscaba provocarlo, pero tampoco retrocedía. «Hoy es día de poner límites», respondió. Evaristo soltó un suspiro teatral. «Mira, vaquero. No vengo por ti. Ni por el cantinero. No tengo pleito con nadie aquí. Nomás necesito que me entreguen lo que por ley me toca». «La ley no dice que un niño sea parte de una deuda», replicó Sebastián. La mandíbula de Evaristo se tensó. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que todos comprendieran que ese comentario había tocado un punto sensible. «Su difunto marido firmó», insistió Evaristo. «Y lo que está en papel, está en papel. Si ella no paga, entregará el rancho. Y si no entrega el rancho», sonrió de manera torcida, «veremos qué más tiene para entregar». María sintió que las piernas le flaqueaban. Sebastián notó su temblor, aunque no podía verla directamente. Logró contener su rabia, pero le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. «Entonces lo que quiere es quitarle todo a una mujer sola», dijo. «Bravo. Muy hombre». Los hombres de Evaristo se movieron inquietos, como perros que presienten pelea. «No me provoques, Herrera», advirtió el capataz. «Sabes que no le temo a un muerto más». La frase golpeó a Sebastián por dentro. María lo notó. Hubo un destello de dolor en su mirada, un recuerdo escondido que lo partía en dos. «La muerte no me asusta», dijo él, con voz ronca. «Ya perdí demasiado como pa' quedarme sentado viendo cómo alguien más sufre lo que yo sufrí». Evaristo arqueó una ceja. «¿Eso es, entonces, un fantasma que quieres espantar?»
Sebastián no respondió. Fue en ese momento que la puerta del cuartito, imperceptible para los desconocidos, crujió apenas. Desde dentro, el susurro nervioso de Emiliano se filtró por un huequito de madera. Tan bajo como era, Sebastián lo escuchó. Y Evaristo también. Sus ojos se movieron hacia la puerta trasera. ¿Qué hay ahí?, preguntó, con una sonrisa peligrosa. Sebastián dio un paso, bloqueando parcialmente la vista. Costales, dijo. Pura harina y maíz. Evaristo se acercó lento. Muy lento. Suenan vivos tus costales. El corazón de María latía tan fuerte que le vibraban las manos. Emiliano se aferró a ella como si fuera a desaparecer. Entonces, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Está bien, dijo de pronto, como si se rindiera. María ahogó un jadeo. Evaristo sonrió, satisfecho. Sabía que tarde o temprano ibas a entrar en razón. Pero no como usted cree, continuó Sebastián. Si quiere hablar de la deuda, hable conmigo. Evaristo parpadeó. ¿Contigo? ¿Y tú qué tienes que ver? Yo puedo pagarla. Los hombres de Evaristo soltaron risas incrédulas. María abrió la puerta 1 centímetro, horrorizada. No, susurró, incapaz de contenerse. No haga eso. Evaristo dio un paso hacia la puerta trasera, triunfante. Pero Sebastián se interpuso de inmediato. Ella no tiene nada, dijo él, firme. Ni tierras, ni animales, ni ahorros. Pero yo tengo algo. Evaristo entrecerró los ojos. Te escucho. Sebastián respiró hondo. Su voz sonó casi como un latido roto. Tengo un nombre que vale. Un nombre que su patrón conoce. El silencio que siguió fue distinto a todos los demás. Evaristo lo estudió un largo segundo. Sebastián Herrera, repitió, como si escarbara en su memoria. Ese nombre lo he oído. ¿Dónde? El vaquero no dijo nada. Solo mantuvo la mirada firme. De pronto, la expresión de Evaristo cambió. Ah, dijo finalmente. Ya sé quién eres. Los hombres detrás de él se tensaron. Algunos incluso retrocedieron un paso. María no entendía nada, pero sintió que algo importante acababa de revelarse sin necesidad de palabras. Con razón andas de paso, se burló Evaristo, recuperando la compostura. Con razón huyes del norte. Sebastián no le respondió el insulto. Pero María vio como la sombra de algo, culpa, tal vez, cruzaba por sus ojos. Algo profundo. Algo que él había cargado solo durante demasiado tiempo. Entonces, continuó Evaristo, ¿quieres pagar la deuda con tu nombre? ¿O con tu cabeza? Sebastián no pestañeó. Quiero que dejen en paz a esta mujer. Y a su hijo. Yo hablaré con Casimiro. Evaristo soltó una carcajada peligrosa. Ese viejo no perdona ni olvida, Herrera. Si te ve, te cobra todo lo que le debes. María sintió un escalofrío. ¿Qué le debe usted?, preguntó ella, con voz temblorosa. Sebastián la miró. Sus ojos, por primera vez, no escondieron nada. Mi vida, respondió. Un trueno seco retumbó, un disparo afuera. Patrón, encontramos el caballo. Gritaron desde lejos. Es el mismo del rancho. Evaristo sonrió. Pues no hay más que hablar, vaquero. Si esta mujer está aquí, la saco ahora mismo. Y si te metes, te mueres con ella. Sebastián avanzó un paso más. Tendrá que matarme primero. María quiso gritarle que no hiciera eso. Pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Porque lo que veía frente a ella no era un hombre imprudente. Era un hombre decidido. Uno que había cargado demasiado dolor. Demasiado pasado. Y que estaba dispuesto a pagar su deuda. Aunque esa deuda no fuera suya. La tensión llegó al punto exacto en que un solo movimiento podía desatar un infierno. Los hombres desenfundaron casi al mismo tiempo. Y el mundo pareció detenerse justo antes del primer disparo. El primer disparo retumbó como si hubiera explotado dentro del pecho de todos. La madera de la cantina vibró, los vasos se sacudieron, y un caballo afuera relinchó con furia. El caos llegó sin aviso, como llega siempre la tragedia en el viejo México, seco, violento, inevitable. Sebastián empujó una mesa para cubrirse justo cuando una bala reventó una botella detrás de él. El estallido de vidrio llenó el aire de chispas transparentes. María, en el cuartito, cubrió a Emiliano con su cuerpo. Sentía el corazón del niño desbocado, golpeando contra sus costillas.
No salgas, susurró ella, aún sabiendo que el niño ni siquiera respiraba por el miedo. Sebastián rodó detrás de un pilar, desenfundando con la rapidez de un hombre que ha entrenado la desesperación. Sus balas eran pocas, pero su puntería era hija del desierto y la soledad. Disparó 2 veces, una para volar el sombrero de uno de los matones, otra para obligarlo a tirarse al suelo. «Herrera», gritó Evaristo desde la entrada, parapetado tras un barril. «Esto no tiene por qué terminar así. Entréganos a la mujer y te dejo ir con vida». Sebastián soltó una risa amarga. ¿Y dejar que un cobarde se lleve un niño? Prefiero que me entierren hoy mismo. Otras 2 balas volaron cerca de su cabeza. El polvo cayó del techo, flotando como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Don Lino se arrastró hacia atrás, escondiéndose detrás de la barra, mascullando plegarias medio olvidadas. Evaristo, irritado por la resistencia, gritó: «Mátenlo. Y quemen esta maldita cantina si es necesario». Las botas resonaron acercándose. Sebastián sabía que no podía sostener ese enfrentamiento por mucho tiempo. Respiró hondo. Sus manos estaban firmes, pero en su pecho ardía el recuerdo de Alma y de su hijo perdido. No podía volver a fallar. No otra vez. Entonces escuchó algo que le heló la sangre. «Mamá». La voz quebrada de Emiliano se filtró desde el cuartito. Un susurro, pero suficiente. Los hombres también lo oyeron. «Ahí está. Atrás», gritó uno, cambiando la dirección del ataque. María apretó al niño contra sí, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Por favor, Dios mío», susurró. Sebastián salió de su escondite, sabiendo que la única forma de salvarlos era exponerse. Disparó hacia el techo, levantando una lluvia de astillas. Los hombres se cubrieron instintivamente. En ese segundo de ventaja, se lanzó hacia la puerta del cuartito. «Cierren los ojos», gritó. Entró de golpe, tomó a María del brazo y al niño del otro. No preguntó. No dudó. Con la misma fuerza con la que antaño había arreado ganado, los empujó hacia la salida trasera. «Hay un callejón que da al corral de Don Lino», susurró. «Síganme y no volteen». Pero Evaristo ya se había dado cuenta. «Por atrás. Rápido. No los dejen ir». El callejón era estrecho, lleno de cajas viejas y olor a moho. Sebastián abrió camino, derribando obstáculos con el hombro. María cargó a Emiliano como si fuera parte de su cuerpo, corriendo con una agilidad que no sabía que tenía. Llegaron al corral. 2 caballos nerviosos relinchaban, golpeando el suelo. Las riendas colgaban. El sol los bañaba de un amarillo encendido, como un presagio violento. «Suba», ordenó Sebastián, ayudando a María a montar con el niño. «Yo los alcanzo». «No», gritó ella. «Usted viene con nosotros. No me deje sola». Esa frase lo partió en 2. Durante años, la soledad había sido su castigo y su amparo. Nadie lo reclamaba. Nadie lo esperaba. Nadie lo necesitaba. Hasta ahora. «Está bien», cedió. Agarró al otro caballo, montó de un salto, y con un chasquido de lengua lo lanzó al galope. El viento les golpeó la cara con fuerza. El polvo se levantó en una nube que los envolvía a los 3. Detrás, los gritos de los hombres de Evaristo crecían. «Ahí van. Dispárenles». Las balas silbaban, cortando el aire. María abrazaba a Emiliano, protegiéndolo con su espalda mientras el caballo corría como alma que lleva el diablo. Sebastián se mantuvo a su lado, disparando de vez en cuando solo para obligar a los perseguidores a agacharse. «A la cañada», gritó Sebastián. «El terreno es cerrado. Ellos no podrán entrar todos». María confió sin dudar. Giraron hacia un sendero estrecho entre rocas rojizas. El sonido de la persecución se volvió más compacto, más rabioso. En el punto más angosto, Sebastián frenó bruscamente. «Sigan ustedes», ordenó. María volteó, desesperada. «No lo vamos a dejar». Él sonrió, por primera vez desde que lo conociera. Una sonrisa triste, cansada, pero humana. «Hoy no vine a huir. Hoy vine a terminar algo». «Sebastián», gritó ella, con un dolor que no entendía. «Cuide al niño», pidió él. «Y cuide su corazón. Es más fuerte de lo que usted cree». Se dio media vuelta justo cuando los primeros hombres aparecieron entre las rocas. Sebastián desenfundó con una precisión helada. Cada disparo era una decisión, un límite, un acto final de alguien que ya había perdido demasiado. María quería volver por él,
Quería gritarle que no se quedara, pero Emilio lloraba y tiraba de su cintura. Y la cañada seguía adelante. Siguió cabalgando, con lágrimas que el viento secaba antes de que cayeran. La lucha detrás de ellos sentía brutal, desesperada. Luego, un último disparo resonó como un trueno. Después, silencio. Un silencio que no sabía si era alivio o tragedia. El caballo de Sebastián apareció cojeando entre las rocas. Sin jinete. María sintió que el alma se le rompía. Pero entonces, una figura emergió lentamente, apoyándose en una roca, cubierto de polvo, con el sombrero chueco y la camisa rasgada. Sebastián. Aún vivo. Cojeaba, respiraba con dificultad, pero caminaba hacia ellos. María bajó del caballo antes de pensar. Corrió hacia él. Y cuando llegó, lo tomó por el rostro con ambas manos, temblando. Pensé que ya no pudo seguir. Él la miró con una sinceridad que desarmaba. No iba a dejarlos solos, contestó. No otra vez. Ella apoyó la frente en su pecho. No era un abrazo, era algo más suave, más íntimo. Una rendición emocional. Emiliano, con los ojos enrojecidos, se aferró a la pierna de Sebastián. No nos deje, don Sebas, sollozó el niño. El vaquero, con la voz quebrada, le acarició el cabello. No me voy a ningún lado, chamaco. La tarde cayó sobre ellos, pintando el desierto de tonos cálidos. San Bartolo quedaba atrás, junto con la amenaza. Evaristo y sus hombres no volverían pronto, no después de lo que había sucedido. El conflicto externo estaba resuelto. El interno, recién comenzaba. María respiró hondo, sintiendo un alivio que quizá no merecía, pero que la vida por fin le daba. Miró a Sebastián. Él la miró también. No había prisa. No había promesas. Solo un comienzo. Uno lento, respetuoso, lleno de espacio para sanar. ¿Y ahora? Preguntó ella. Sebastián miró el horizonte, donde la luz anaranjada pintaba el polvo en oro. Ahora, caminamos juntos, dijo. Y así, entre montañas áridas, viento cálido y un silencio que ya no era soledad. Comenzó algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Pero era verdadero. Y era suyo.